Buenas noches a todos. Como impulsor principal del libro soy Antonio Fraguas, me presento. Estamos con el doctor Minguell, el doctor Guerra y el doctor Federico Portabella, que hemos sido los editores de este libro que vamos a presentar hoy. Y como primer paso daré una pequeña charla sobre capítulos que no son propiamente de traumatología y quizá no sea lo más fiable y preciso posible, porque son temas de oncología y radioterapia, pero muy interesantes para el tema de metástasis. Enseguida nos vemos aquí con la presentación. Gracias. Bueno, yo soy Antonio Fraguas, como he dicho, el principal impulsor del libro, pero no el principal autor, sino que hemos sido muchos. Me preguntaréis que ¿por qué el libro? Pues porque la metástasis ósea es el tumor óseo más frecuente. Se calcula que hay más de 10 millones de casos nuevos al año en el mundo. La prevalencia va en aumento gracias al aumento de los tratamientos en cáncer. Los pacientes sobreviven más y eso les permite hacer muchas más metástasis, desgraciadamente, pero además presenta una gran morbilidad, como podéis ver, fracturas de fémur, fracturas de pelvis, afectaciones de columna, que la iremos viendo en el curso del rato de esta tarde y estas charlas. Tengo que agradecer a muchísimos autores. Tuvimos una primera edición que fue un manual de tratamiento que se publicó, se editó en el 2014. Ahora, en el 2020, hemos terminado un libro que es no solo digital, sino que es en libro y además en sistema digital. En la primera edición éramos 28 autores. En este libro somos 73 autores. Difícil coordinarlo, pero realmente ha sido un éxito y muy agradecido a todos ellos porque han puesto todos de su parte un esfuerzo enorme. En la primera edición había 163 páginas, en este momento el libro es mucho más extenso, mucho más completo. Y en la primera edición solo participaba este Centro Médico Tecnon, pero actualmente esto ha sido multicéntrico con muchas colaboraciones internacionales y esto le da a este libro una consistencia mucho mayor. Primero que todo, tengo que agradecer al doctor Guerra, que lo tenemos aquí con nosotros, porque nos animó a emprender esta segunda edición, aportó su contacto en el Vall d'Hebron y sus contactos internacionales, pero sobre todo también a MBA, que ha dado el soporte económico, hay que decirlo, y hay que decirlo claro, porque sin su aportación este libro magnífico no habría salido a relucir. Además nos han aportado colaboraciones muy valiosas que las tendremos en conexión esta noche. El doctor Portabella, todo el mundo lo conocemos, ha sido un verdadero motor para tirar adelante este libro y su experiencia en el campo de los tumores queda perfectamente reflejada en este texto. Y el doctor Minguell, muchas gracias también porque acogió el proyecto con mucho entusiasmo y aportó toda la colaboración institucional necesaria desde la Jefatura de Servicio del Vall d'Hebron. Unos agradecimientos imposibles de olvidar, 3 referentes mundiales, colaboradores internacionales, el doctor Javad Parvisi, el doctor Casanovas desde Coimbra, que también lo tendremos en conexión hoy, y el doctor Mohit Bhandari, que son todos ellos referentes en sus campos y han participado en el libro de forma activa. Y los agradecimientos aquí en nuestro país, el doctor Isidro Gracia, el jefe de la unidad de tumores del Hospital de Sant Pau, y el doctor Eduardo Ortiz, el jefe de la unidad de tumores del Hospital de la Paz de Madrid. Ambos dos grandes referentes en España sobre el tema tumoral. Bueno, ahora me voy a adentrar en un territorio que no es el mío, pero intentaré daros 4 pinceladas de lo que podréis encontrar en el libro sobre el tratamiento oncológico. De hecho, el tratamiento oncológico es el tratamiento de base de cualquier metástasis. Tenemos muchas modalidades, pero estamos mejorando mucho porque han aparecido unas nuevas y que nos dan mucha más solución a estos cánceres. La quimioterapia típica, veréis reflejada en el libro todos los fármacos que se pueden utilizar. La hormonoterapia la conocéis bien, para sobre todo los cánceres de mama y de próstata, con antiestrógenos y antiandrógenos. Los radiofármacos, muy conocidos para el tratamiento del cáncer de tiroides, pero tenemos péptidos marcados que se usan para linfomas, tumores neuroendocrinos, y luego tenemos otros radiofármacos que saldrán también para el tratamiento de las metástasis. La inmunoterapia está revolucionándolo todo. Tenemos inmunoterapia para conseguir que la inmunidad funcione, la propia, porque muchos tumores la bloquean.
porque conseguimos que los factores de crecimiento vascular no trabajen y no permitan que avancen los cánceres de colon y riñón sobre todo. Células T que las marcamos fuera para que reconozcan el cáncer y las volvemos a inyectar. O vacunas que lo que hacen es aumentar la inmunidad general, sobre todo conocida la vacuna de la BCG para el cáncer de vejiga. Y también los virus oncolíticos, inyectando virus derivados del herpes en los melanomas, consiguen que la inmunidad actúe contra el melanoma y consigue mejores resultados que los previos. Un tratamiento importantísimo para las personas que nos dedicamos a la metástasis ósea es la hipercalcemia. Hay que tener presente que la mayoría de las hipercalcemias no son por culpa de la metástasis o la destrucción ósea de la metástasis del mieloma, sino que el 80% son por producción de paratohormona relacionada, que es la que va a hacer aumentar la destrucción ósea y el calcio. Las manifestaciones, más importante que nada, es que los traumatólogos tengamos presente que la hipercalcemia también da dolor óseo y hay que estar atentos a esto. Aparte, tenemos problemas cardiológicos que pueden acabar en un paro, problemas digestivos que pueden desembocar en una pancreatitis, fallo renal o problemas neurológicos que pueden acabar en un coma. La profilaxis la vamos a hacer con los bifosfonatos y el tratamiento, normalmente hidratación forzada, los bifosfonatos o el denosumab y muchos otros tratamientos que se escapan de mi campo, pero que van a ser importantes tenerlos presentes. La radioterapia es otro gran capítulo que encontramos desarrollado en el libro de forma, yo pienso que maravillosa. Todos más o menos tenemos conciencia de que una radiación antiálgica de 8 grays puede ser de gran ayuda, que si resecamos un tumor que no lo hemos hecho de forma completa, podemos aplicar radioterapia adyuvante 3 grays durante 10 sesiones más para recalcificar y mejor control local. Un gran apartado para la radioterapia es la compresión medular. Clásicamente se hacía una cirugía que podía ser muy agresiva y aplicábamos la radioterapia adyuvante. Pero eso muchas veces nos dañaba la médula con los consiguientes efectos adversos y secundarios que proporciona. Y actualmente la tendencia es hacer una cirugía mínimamente invasiva de separación del cordón medular para poder aplicar luego la radioterapia estereotáxica, el SBRT. Hay que tener presente, y también lo encontramos en el libro, que podemos utilizar los radioisótopos, como el radio, el samario o el estroncio, para aquellos tumores que desarrollan metástasis blásticas múltiples. Tenemos estudios que demuestran que el radium puede llegar a aumentar la supervivencia en cáncer de próstata hormonoresistente. Los efectos adversos de la radioterapia son el efecto flare, que es aquel efecto de aumento del dolor, normalmente por liberación de citoquinas, que lo vamos a prevenir con la dexametasona. Desgraciadamente, la radioterapia no nos va a solucionar la fractura patológica secundaria, y entonces nos tocará, como traumatólogos ortopedas, solucionar estas fracturas. El efecto adverso también clásico de la radioterapia es la toxicidad intestinal con náuseas y vómitos y los problemas sobre la piel con radiodermitis. Dos palabras del SRBT, perdonar. El SRBT ha venido a revolucionar bastante el problema de la radioresistencia de algunos tumores. Han de ser tumores pequeños, es una o pocas sesiones y la dosis es alta. Mejora el control del dolor, mejora la supervivencia libre de progresión y también puede aplicarse en tumores radioresistentes que previamente no los podíamos tratar porque no respondían. Mejora los déficits neurológicos, como hemos dicho, si además la juntamos con la cirugía de separación, disminuye el retratamiento y puede favorecer igualmente que la propia radioterapia, la fractura por compresión o las fracturas de otros huesos. Las técnicas mínimamente invasivas. Tenemos muchas técnicas mínimamente invasivas encaminadas básicamente a controlar el dolor local. Se pueden utilizar varias de forma simultánea o secuencial. Son poco agresivas e interfieren poco en el curso del tratamiento de quimioterapia, lo cual
los quimioterapeutas lo agradecen, los oncólogos lo agradecen muchísimo. El impacto sobre la persona enferma es mínimo y permite iniciar la quimioterapia rápidamente. Tenemos muchas modalidades. La crioterapia es la que tiene mayor posibilidad de controlar volumen, de provocar una necrosis en un volumen mayor que la radiofrecuencia, y se puede controlar por TAC en tiempo real. La radiofrecuencia la empezamos a utilizar con el osteoma esteoide y posteriormente la hemos podido utilizar en metástasis, pero abarca un radio pequeño, con lo cual se han intentado utilizar electrodos en racimo o la radiofrecuencia bipolar para tomar un área mayor. Actualmente, para evitar que la radiofrecuencia no sea tan efectiva, lo que hacemos es enfriar las puntas para que la transmisión de la radiofrecuencia sea mejor. Técnicas que son un poquito más curiosas es el ultrasonido guiado por resonancia magnética, que se empezó a usar en miomas y sarcomas, pero en las metástasis óseas hoy día, si la cortical ha perdido su continuidad, o con los nuevos programas de ultrasonido, se puede conseguir llegar al interior del hueso con mayor facilidad. Otra técnica mínimamente invasiva que puede ser utilizada es la electroporación, que es una técnica que usamos unos trocars para distribuir un campo magnético, un campo eléctrico que va a permitir que las membranas de las células se abran a quimioterapéuticos que de otra manera no entrarían. Y de esta manera conseguimos una quimioterapia local sin tener que ser agresivos a nivel general. La cementación es el arma que usamos los traumatólogos últimamente para dar muchas soluciones rápidas a casos graves. Y a veces de forma no tratables de forma quirúrgica porque el paciente no está en condiciones. Tenemos la cifoplastia como paradigma. He puesto estas diapositivas aquí para que vean ustedes los problemas. No se recomienda más de 3 niveles porque uno de los problemas de la cifoplastia es la embolización al pulmón y en metástasis es más frecuente, no se recomiendan más de 3 niveles. Vean ustedes aquí cómo puede fugar el cemento hasta llegar a corazón o a pulmón, con lo cual hay que ser precavido con ello. Pero actualmente hacemos las femoroplastias, sacroplastias, acetabuloplastias combinadas con osteosíntesis percutánea, se puede combinar con radiofrecuencia, podemos usar isótopos radioactivos dentro del cemento, podemos usar radioterapia intraoperatoria en las puntas de las cánulas, podemos poner quimioterápicos dentro del polimetilmetacrilato o podemos poner el ácido zoledrónico también para evitar la recidiva local o mejorar el control local. Otros aspectos del tratamiento de la metástasis abarcan desde la rehabilitación para mantener la deambulación y la funcionalidad de las extremidades superiores en los pacientes, al soporte psicológico para disminuir la ansiedad y la depresión que les pueda producir el estado tumoral y la enfermedad, soporte nutricional para revertir el estado catabólico en el que se encuentran y sobre todo el tema de los cuidados paliativos, que van a venir a aliviar el dolor en los últimos momentos de vida, mejorar la calidad de este paciente, evitar el ensañamiento terapéutico cuando el pronóstico es infausto. Hay que valorar también el bienestar emocional de la familia y la fragilidad de los cuidadores. Para ello, los especialistas en cuidados paliativos usan el Edmonton System Assessment System, que valora los síntomas completos de la enfermedad, y el PAP score, que valora el pronóstico de esta enfermedad. Les doy las gracias y voy a dar paso al doctor Portabella, que nos hará una charla también sobre aspectos de diagnóstico.
Buenas noches. Bueno, yo os voy a hablar un poquito sobre lo que es referente al proceso de diagnóstico de la metástasis ósea. Como sabemos, siempre este proceso de diagnóstico es necesario realizar, como en todo tipo de tumores, un abordaje multidisciplinario con la participación de los diferentes especialistas. Y es importante, y las pruebas que siempre realizamos, lógicamente, serán pruebas de laboratorio, pruebas de imagen, la biopsia y la anatomía patológica. Siempre hay que recordar, para la gente más joven, pues que una lesión tumoral en un paciente, de aspecto tumoral en un paciente mayor de 55 años, debemos incluir la metástasis en el diagnóstico diferencial. Y tampoco hay que olvidar que un paciente metastásico puede tener también un tumor primario o una neoplasia diferente de la que sospechamos que es el origen de la metástasis. El protocolo, más o menos en función de si la metástasis es en un paciente con neoplasia conocida, sea metástasis sincrónica o metacrónica, pues evidentemente tendremos que hacer la historia clínica, un estudio analítico, las pruebas de imagen, que serán las que nos darán inicialmente la localización y la presencia de la metástasis, la gamografía ósea para valorar que no haya metástasis en otras partes del cuerpo. Y en estos casos la biopsia no siempre es necesaria, siempre en esta misma discusión, pero lo que normalmente se hace es que en caso de dudas razonables es hacerla, y si luego también es importante hacerlas en el caso de que exista un intervalo largo entre la neoplasia y la metástasis. Cuando la metástasis es de origen desconocido, aquí el problema es más complejo y evidentemente debemos hacer una historia clínica completa también, valorar el sexo, la edad, la pérdida de peso, los antecedentes de tabaquismo y alcohol, las enfermedades crónicas o hepáticas, hacer el estudio analítico. Puede ser conveniente en mujeres hacer una exploración de las mamas y un tacto rectal en hombres, y luego también hacer una analítica completa con marcadores, valorar un estudio radiográfico que nos permitirá ver el tipo de lesión existente, la localización, y todo esto ya el aspecto radiográfico nos podrán orientar en un diagnóstico de presunción. También será conveniente hacer un tacto abdominal, mamografía, y luego ya también las técnicas de SPECTAC y PET-TAC. Y finalmente, en estos casos sí que es fundamental y es necesario la realización de una biopsia. Ahora entraremos en un capítulo que es el diagnóstico de laboratorio, que es un tema un poco complejo, sobre todo para los traumatólogos ortopedas, dado que verdaderamente, o al menos yo entiendo poco de temas de estos, pero los doctores Girves y Martín Mesa nos han hecho una explicación en el libro bastante extensa de todo lo que representa. Las alteraciones genéticas ya nos dicen que alteran el ciclo de la vida normal y el comportamiento de las células, y en las metástasis óseas existe una heterogeneidad genética que está garantizada por esta inestabilidad genómica inherente a las células cancerosas, lo que aumenta la probabilidad de que alguna de las células del tumor adquieran competencia metastásica. Gracias a la secuenciación del genoma humano se han desarrollado técnicas de microarray que permiten identificar patrones de actividad genética o perfiles de expresión génica capaces de inducir las probabilidades de que un tumor particular cause metástasis. Y las condiciones dependerán un poco si pueden darse de forma masiva en todo el tumor, con lo cual las metástasis aparecerán de forma rápida, o bien de forma más lenta, y son metástasis que aparecen al cabo del año o al cabo de varios años. Hoy en día en todos los centros existe la capacidad también para analizar tumores en el ámbito molecular. Esto ha provocado una gran revolución tanto en las clasificaciones como en el pronóstico como en el tratamiento. Y también se describen los anticuerpos monoclonales específicos de cada tipo de tumor. Se habla mucho en el libro del gen MAF, que es clave contra la metástasis ósea en el cáncer de mama, que quizás es el tema que más nos interesa en estos momentos, hablando de metástasis óseas. Si los pacientes tienen el factor de transcripción MAF alterado, el riesgo de metástasis es 14 veces superior que el paciente que no lo tiene. Por lo tanto, es un gen, se puede decir, que nos puede predecir la aparición de una metástasis ósea. En caso de MAF negativo, en pacientes con el MAF negativo, el tratamiento con ácido zoledrónico puede mejorar los resultados. También en los hospitales, en la mayoría de los hospitales, o centros, pueden diseñar el perfil tumoral del paciente con la graduación histológica, valorar el estado de las mutaciones oncogénicas y establecer un completo retrato molecular del tumor.
Con el tiempo se han podido ir descubriendo perfiles de la expresión de genes, clasificar los tumores, predecir los riesgos, localizar las metástasis e identificar cuáles serán los objetivos terapéuticos. Ya no solo basta con investigar un gen en particular, sino que debemos analizar su relación con los otros gérmenes, como es el afectado por el resto del genoma o por el entorno. Y aquí surge pues, el nuevo concepto de la biología de sistemas, en la que utilizan diferentes disciplinas para valorar el problema biológico, disciplinas que van desde la biología molecular, la informática, la física y las matemáticas. También nos habla el libro de la proteómica del cáncer. La proteómica del individuo es el conjunto de proteínas que se obtienen de traducir los genes que componen el genoma en un determinado momento, y describe la totalidad del análisis funcional de los puntos génicos de una persona. Y su estudio también nos permite aprender cómo se interaccionan las proteínas entre sí. El proteoma no es como el genoma local, porque ya es muy dinámico y cambia según la edad, condición, tipo particular. Por lo tanto, es una técnica fundamental de investigación, pero su implementación en la práctica clínica es compleja, ya que necesita personal muy experto en el tema. Finalmente, pues el tema de los marcadores tumorales, que quizás es como traumatólogos, es siempre el que nos ceñimos a la hora de pedir para establecer un diagnóstico, pues hay que decir que no existen marcadores específicos que permitan la detección de la metástasis, sino que la elevación de los marcadores propios de cada tumor significan una progresión de la enfermedad. Existen diversos marcadores convencionales y luego, evidentemente, a los pacientes se les hacen las analíticas convencionales, que, bueno, que pueden tener poco valor, y luego los parámetros bioquímicos en relación con la formación ósea, sobre todo las fosfatas alcalinas, o parámetros en relación con la reabsorción ósea, como es el calcio. En un paciente, un problema en el calcio, si tiene antecedentes de cáncer, hay que sospechar la existencia de una metástasis. Entramos en otra fase más, en otra parte del proceso diagnóstico, quizás para los traumatólogos el más interesante y el que vemos el día a día, que son las pruebas de imagen. Las pruebas de imagen, como dice el doctor Rivas, que es patólogo y radiólogo experto en patología tumoral, es un estudio multimodal, ya que ninguna prueba tiene suficiente sensibilidad y especificidad para valorar las lesiones con múltiples localizaciones, varios orígenes y diferente metabolismo. Se hacen por radiografías, TAC, resonancias, ultrasonidos, estudios de medicina ocular con las técnicas híbridas, que es lo que está más en boga hoy en día, ya que fusionan datos funcionales y atípicos. No hay que olvidarse que en ocasiones existen patrones atípicos, que es decir, situaciones que el contexto clínicos semiológicos nos pueden inducir a confusión, como son las lesiones de partes blandas, procesos inflamatorios, sépticos, localización cortical, etc. Este es el típico caso de las acrometástasis, que se diagnostica inicialmente como una infección o un proceso inflamatorio agudo. La radiología simple, no os tengo que explicar más, pero detecta la lesión y es la que tenemos habitualmente. Es una prueba de baja sensibilidad, pero es óptima para una valoración inicial y orientar el diagnóstico. Y nos permite valorar pues, la localización, el aspecto de la lesión, si es un aspecto lítico, un aspecto blástico o un aspecto mixto. Después, el riesgo de fractura y la agresividad, como pueden ser los patrones estos apolillados que vemos aquí, ¿no? Y luego también el riesgo de fractura, que es un tema importante y que nos tiene que actuar de forma rápida. La TAC pues es mejor, evidentemente, por su resolución espacial y su capacidad multiplanar. Nos permite ver bien la estructura del hueso y, mediante alteraciones del coeficiente de atenuación de la médula ósea, nos podrá detectar metástasis antes de que el hueso se llegue a destruir del todo. Es importante con el TAC también valorar lo mismo que en lo anterior, ¿no? Valorar la localización, el aspecto, la agresividad, la extensión y el riesgo de fractura, y esto nos permitirá hacer un planteamiento terapéutico en función de todos estos aspectos. La resonancia magnética también es otra prueba que la podemos utilizar fundamentalmente en valorar procesos metastásicos a nivel de la médula ósea o posible extensión a las partes blandas. Fundamental también en el tratamiento, en la elección para las metástasis vertebrales, y se ha demostrado que la realización de una metástasis, de una resonancia magnética dentro de los comités como parte del diagnóstico inicial, puede reducir de forma importante las complicaciones neurológicas
si se hace siempre esto de forma precoz. Y luego ya también tendremos la angioresonancia para tumores muy vascularizados y hoy en día pues la resonancia magnética de cuerpo entero que nos permite una valoración global de todo el proceso metastásico. Otro punto dentro del diagnóstico por imagen, estamos en la medicina nuclear, en el cual el doctor García Gascón de CETIR nos explica un poco todos los trazadores utilizados, desde agentes óseos específicos que basan su captación en la mineralización ósea, pero tienen un uso limitado por la presencia del efecto de llamarada por las lesiones plásticas y la persistencia de la actividad reparadora en las lesiones líticas. Y luego tenemos los agentes tumorales, que el mecanismo de captación está en relación con las características biológicas del tumor. Todo esto, evidentemente, estos agentes necesitan suficiente número de células tumorales para ser positivos. También la aparición de los trazadores tumorales específicos permite valorar de forma directa la lesión y el diagnóstico precoz de las metástasis. Dentro de las pruebas clásicas tenemos la gamografía, que es la más conocida y la más utilizada, el SPEC, el SPECTAC, el PET, PET-TAC y ya la última ya es la PET resonancia magnética. Como vemos, es una ciencia que está evolucionando mucho y que está aportando cada vez más información. La gamografía ósea es conocida, tiene elevada sensibilidad y especificidad en metástasis óseas. La tecnología SPECTAC también ha aumentado la exactitud diagnóstica y la PET-TAC representa por la disponibilidad de un agente óseo específico con mayor sensibilidad, aunque tenemos que tener en cuenta que si la lesión es lítica debe existir una destrucción superior al 50% de la densidad ósea. Y la PET resonancia, pues ya es la última de lo último, mayor potencial en la detección precoz y seguimiento terapéutico, pero tiene el coste de eficacia, es un tema importante. Y luego también un poco, pues hay diferentes tipos tumorales, pues en el carcinoma de pulmón no microcíclico, la gamografía solo se cree indicada en pacientes con enfermedad diseminada y sintomatología ósea, ya que el PET-TAC con el 18-FDG ya se hace en la estratificación inicial. En el caso del cáncer de mama, también hay menor captación blásticas que las líticas, en el 18-FDG no está clara la indicación si la gamma ya incluye estudios de PET-SPECTAC. Si en un metaanálisis muestra una mayor sensibilidad y especificidad del 18-FDG sobre la gamografía. Y después también, hoy en día en el cáncer de próstata, pues la gamografía es el método que se menciona en cada una de las guías y actualmente el estudio que se realiza con PET-TAC 18F colina con mayor sensibilidad y especificidad que la gamma. Y llegamos a un punto importante que es la biopsia, ¿no? En aquellos casos, sobre todo en los que no tenemos neoplasia conocida, se debe hacer siempre. Entonces, esta puede ser de forma ambulatoria. Es importante tener incluido dentro de nuestras unidades un radiólogo intervencionista. Y luego, dentro de las biopsias, tenemos hoy en día la biopsia percutánea ha desbancado a la gold estándar, que es la biopsia incisional. Y ahí tenemos la VAC, que es la punción con aguja gruesa, o bien la punción con aguja fina en partes blandas, que estará indicado cuando hay afectación de estas partes blandas o en algunas lesiones que están muy destruidas y se puede entrar con facilidad. Y entonces en estos casos siempre es recomendable hacer la VAC y la PAF. ¿Por qué? Porque la PAF nos puede dar información de forma rápida y la TAC siempre precisa un proceso de decalcificación, con lo cual es más lento el resultado. Siempre será aconsejable obtener 3 muestras de tejido con una longitud de menos de 1 centímetro para poder realizar un estudio histológico, genético, una citometría de flujo y una inmunohistoquímica. Y si vemos que obtenemos material de líquido o material purulento, siempre mandar las muestras a los laboratorios de microbiología y a la patología y al laboratorio general. Es importante recordar que el tumor una frase que dice cultivar el tumor y biopsiar la infección. Esto es importantísimo. Las complicaciones con esta técnica son mínimas, no son del 2%, tienen una fiabilidad del 95%, del 95 al 100%, y poco a poco se están imponiendo nuevas tecnologías, para poder localizar los focos metabólicamente activos con el 8F-FDG PET-TAC, con lo cual pasa que esto no es fácil que los radiólogos tengan acceso a estas máquinas para poder realizar la toma de biopsias. Ya el diagnóstico final
¿Quién nos lo dará? Pues la anatomía patológica, tanto en pacientes, sobre todo en los pacientes con neoplasia desconocida, y nos podrá confirmar en los pacientes que ya tienen una neoplasia conocida, y nos podrá confirmar cuando analizan las piezas de resección y todo esto que se trata del mismo tipo de metástasis. Por lo tanto, esta será la combinación. Entonces es importante la combinación de la VAC junto con la valoración del cilindro con improntas citológicas y PAF simultáneo para tener una muestra óptima para el diagnóstico. El material obtenido con una PAF ha de ser trasladado de forma rápida al laboratorio o refrigerarse al traslado. Esto nos permitirá estimar el tipo de célula de la lesión, la gestión de las muestras, evaluando la necesidad del bloque para técnicas complementarias para hacer, como es la citometría de flujo, la inmunohistoquímica y la biología molecular. Ya hemos dicho que la VAC debe aportar material suficiente, si no los patólogos se enfadarán con nosotros, y que precisa este proceso de descalcificación. La situación compleja, ¿cuándo se encuentra? Cuando es una metástasis ósea de origen desconocido. Por lo tanto, y aquí es importante que el patólogo esté integrado en el equipo multidisciplinario y que conozca los datos clínicos, valorar el aspecto morfológico de las células tumorales, la expresión proteica, y si este patólogo está en los comités, pues siempre le facilitaremos un poco el llegar a un diagnóstico. Y finalmente, hoy en día ya está muy desarrollada, pues la biología molecular, que nos permite aportar información sobre el pronóstico y las posibles dianas terapéuticas y los factores que generan resistencias a determinados tratamientos. Por esto es muy importante los marcadores, para que los oncólogos que tratan un cáncer de mama, en función del marcador, pueden variar el tratamiento. El cáncer de mama con los estrógenos, la progesterona, y también en el cáncer de pulmón con todas estas pruebas. Bueno, y esto ha sido un poco un resumen de todo lo que es el proceso diagnóstico, y en el libro pues también veréis reflejado todo lo que se explica alrededor del tratamiento, tanto el tratamiento conservador como el tratamiento quirúrgico, que se aborda en función de la localización, después en función también de la neoplasia primaria, que puede haber pequeños cambios, y también en la edad pediátrica, ¿no? Que aunque es poco frecuente, existe también, ¿no? Y de todo esto, pues cuando tengáis el libro en vuestras manos podréis ver numerosos capítulos dedicados a todo ello. Y hemos considerado que dentro de todos estos temas, quizás las metástasis más frecuentes son las metástasis vertebrales, por lo cual a continuación el doctor Ramírez del Hospital de Vallebrón nos hablará sobre las indicaciones quirúrgicas en estos casos. Y para finalizar un poco el programa, como las prótesis también se utilizan mucho, sobre todo en extremidad superior y en extremidad inferior, pues hemos organizado un panel de expertos coordinado por el doctor Ernesto Guerra, en el que participa el doctor José Casanovas, que quiero saludar efusivamente, desde Coimbra, el doctor Isidro Gracia del Hospital de San Pablo, que hablé con él el otro día, y al doctor Eduardo Ortiz, pues que también tiene un reconocido prestigio en el ámbito del tratamiento de los tumores en general y de las metástasis, por supuesto. Y nada más, muchas gracias. Hola, buenas noches, soy Manuel Ramírez. Gracias, Fede, por la presentación. Si cometo algún error informático y no veis la pantalla o lo que sea, por favor, sentiros libres de interrumpirme y avisármelo. El tema del que hablaremos, o que me han invitado a hablar, es las indicaciones quirúrgicas en el tratamiento de la metástasis vertebral. Lo primero que quiero hacer es agradecer a los editores del libro por haber contado conmigo, haberme invitado. Ha sido un placer trabajar con ellos y participar, y animo a que haya futuras ediciones del libro, que creo que ha sido un gran resultado. Y lo primero es lanzar unas cuantas ideas para un poco centrar de qué estamos hablando. Lo primero a tener presente es que, como han comentado antes Fede, las metástasis vertebrales son las más frecuentes a nivel óseo. Se estima que alrededor del 60% de los tumores acabarán presentando una metástasis vertebral, y no solo eso, hasta el 20% requerirán algún tipo de tratamiento quirúrgico, que de hecho es de lo que vamos a hablar. La localización, ya lo sabéis, casi siempre van a ser dorsales o lumbares, y un 20-25% cervicales.
El objetivo del tratamiento, cuando hablamos de tratamiento quirúrgico de la metástasis vertebral, básicamente van a ser tres: prevenir daños irreversibles, y aquí lo que hacemos menciones a la lesión medular, obviamente, cuando hablamos de metástasis vertebral; mejorar la calidad de vida en cuanto a mejoría de los síntomas neurológicos o dolor; en algún caso excepcional puede ser confirmar el diagnóstico, y aquí lo que es importante sobre todo es que el manejo ha de ser pluridisciplinar y el tratamiento personalizado, hacer una discusión, un comité multidisciplinar que decida cuál es el tratamiento en todos los casos. Y hablando de indicación quirúrgica, a mí siempre me gusta ir un poquito a los clásicos y hacer una pequeña revisión de la historia. El primer caso de tratamiento quirúrgico de un tumor vertebral fue en el siglo XIX, Víctor Horsley, el primer caso que sobrevivió. Y básicamente hasta los años 50, la única opción de tratamiento que teníamos quirúrgico de la metástasis era la laminectomía, con unos resultados, vamos a decir, pobres. Como ya sabéis, la mayoría de las compresiones son anteriores, con lo cual no conseguías una descompresión real del cordón medular, y luego la deformidad y la inestabilidad que tú provocabas hacía que muchas veces te deterioraran los pacientes. En los años 50, esta es la foto del primer acelerador lineal y del primer paciente que se trató, que fue un chaval, un niño. Desde los años 50, esta foto es del 56, 57 por ahí, hasta bien venido los años 90, 2000, había muchos trabajos prospectivos, randomizados entre radioterapia y cirugía y radioterapia. Repito, en aquella época básicamente era la laminectomía, y los resultados mejores eran con la radioterapia. Hasta años 90, principio del 2000, en el que hay algunos, a veces, artículos que cambian el paradigma. Este quizá fue uno de ellos. Este es un estudio prospectivo randomizado en el que comparaban el tratamiento quirúrgico ya con el advenimiento de la mejoría de la instrumentación y de las mejorías técnicas en el abordaje de la columna espinal, de la columna vertebral, con radioterapia, 50 y 51 más o menos, y se tuvo que parar el trabajo, el estudio, porque los resultados con la cirugía y después radioterapia eran infinitamente mejores en cuanto a supervivencia, mantenimiento de la marcha, etc. Cuando lo lees con detenimiento, como ocurre siempre en este tipo de trabajos tan paradigmáticos, bueno, llama la atención varias cosas. Una, que los resultados con la radioterapia eran inferiores a lo que clásicamente venía publicado años atrás. Dos, que la incorporación de los pacientes fue muy lenta en centros muy grandes, lo cual hace sospechar que hubo un cierto sesgo de selección. Tres, que los pacientes inestables pues les hacían radioterapia. O sea, pero bueno, sí que fue un cambio de paradigma. Esto añadido a los trabajos básicamente en Japón, de Tomita, Tokuyashi, etcétera, con scores que intentaban valorar la supervivencia del paciente y te llegaban a recomendar tratamientos de excisiones amplias en este tipo de metástasis. Empezamos a hacer exéresis en bloque y tratamientos muy agresivos, con el consiguiente advenimiento de los desastres, cirugías muy largas, complicaciones muy importantes, supervivencias que no siempre se ajustaban a lo previsto, etc. Esto, junto con la mejoría de todas las técnicas de radioterapia, básicamente el SBRT, la estereoradioterapia, ha motivado que probablemente el paradigma actual, o donde nos estamos moviendo, es lo que se llama la cirugía de separación, la cirugía citorreductiva, en el que tú básicamente lo que haces es estabilizas e intentas descomprimir el cordón medular para que luego se haga el tratamiento radioterápico que convenga. Casos como este, que es como podéis ver, una lesión en T3 o T4, ahora bien no me acuerdo, un aneo de colon en un paciente joven de 64 añitos, creo que tenía 65, con esta estenosis tan marcada, una lesión francamente inestable. Bueno, hizo este tipo de cirugía, y a los 3 años pues todavía sobrevivía, tuvo sus metástasis en otras localizaciones, pero evitamos la lesión medular y le dimos un cierto confort. Yendo al tema, las indicaciones básicamente son tres: la inestabilidad, la descompresión, lesión medular o radicular, y luego aquí pongo la oligometástasis porque todavía sigue quedando alguna indicación que hablaremos de tratamiento agresivo de esclerosis en bloques en algún tipo de tumores. Y cuando hablamos de inestabilidad, lo primero que nos encontramos son cómo definimos la inestabilidad. En la columna ya sabéis que llevamos mucho tiempo hablando de inestabilidad. Los criterios de Dennis para definir la inestabilidad de las fracturas se pueden aplicar, están aplicados durante mucho tiempo para definir la inestabilidad en las metástasis. Los criterios de White y Panjabi igualmente también los puedes aplicar para la definición de estas inestabilidades. Luego se han intentado
elaborar a lo largo de los años varios scores, el Taineki o Durian. Más que scores, lo que intentan es darte una idea de cuál es el riesgo de impending, de fractura inminente en este tipo de las metástasis, dependiendo un poco de la extensión de la lesión. Quizá el avance más importante en este campo es el advenimiento del SINS, que es un score que intenta cuantificar y calibrar esta inestabilidad vertebral. Es una reunión de consenso de especialistas, de tanto cirujanos básicamente, pero también había oncólogos y radioterapeutas, en el que, bueno, lo podéis ver aquí, dependiendo de la localización, del dolor, de las características de la lesión, de la alineación, de cómo estaba afectado el colapso, ¿no?, del cuerpo vertebral, o si había afectación de las estructuras posteriores, daba una puntuación, intentaba dar una idea de que, bueno, de 0 a 6 son lesiones estables, no hay que hacer nada, de 13 a 8 son inestables y hay que operar. Y el problema, y luego lo discutiremos, en que de 7 a 2 eran potencialmente inestables y lo que concluían o recomendaban era consultar con cirujano de columna. Y como veréis, la mayoría está entre el 7 y el 12 y acaba siendo un poco igual. Consultar con el cirujano de columna si esto es inestable o no. Pero sí que es cierto que al menos es una primera aproximación para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de inestabilidad. Tiene sus críticas, hay varios trabajos, básicamente que la especificidad del 80%, esto te está diciendo que hay 2 de cada 10 lesiones se van a considerar inestables y no se van a considerar como tales, no se van a tratar, y es un porcentaje que no deja de ser alto. No da una guía de tratamiento a los scores intermedios, que son los más frecuentes, y te encuentras un poco pues, como antes de este score. Tampoco valora el componente de inestabilidad añadida en vértebras adyacentes, ya de vértebra a vértebra. Tampoco te valora los diferentes tipos de tumor. Y no está claro, no está bien definido un valor pronóstico. Pero bueno, al menos, repito, la gracia es que te da un valor y una terminología en la que ya sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de inestable o inestable, sin de 8, sin de 6 o sin de 7. Este es un caso, fractura de L2, una paciente de 60 y tantos años, muy bien de estado general, hasta el debut de esta lesión con un dolor incoercible que la encama. Como podéis ver ya por el patrón, ya os podéis imaginar, esta afectación de todos los cuerpos vertebrales resultó ser un mieloma, pero es una lesión altamente inestable, con un SIN de 15. El tratamiento del mieloma ya sabemos que no es la cirugía, que es la radioterapia, pero como se ha comentado antes, no sé si ha sido Antonio o Fede, no sé quién, la radioterapia no te va a tratar la fractura, es una lesión inestable y bueno, pues en este caso lo que optamos fue por una artrosis sujetada con tornillos cementados. La opción percutánea es ideal en este tipo de casos, ¿vale? Pero todo tiene, repito, su crítica. Aquí este es un caso de una lesión en T3, como podéis ver aquí, con una pequeña fractura, que si calculas el SIMS, te sale un SIMS de 8, que en teoría es potencialmente inestable. Si no es una escala cuantitativa, o sea, el 8 no es mucho menos inestable que el 12 o que el 11, o que es simplemente un valor orientativo. Creo que está claro que esto es una lesión inestable y el manejo que hicimos fue este y ya está. Y otro caso todavía más sangrante, si tú calculas el SIMS de esta lesión, te sale un SIMS de 6, que en teoría es estable, no habría que hacer nada. Y me parece que no hace falta dedicarse a la columna para no quedarte tranquilo con esta imagen y valorarla o considerarla claramente inestable. Pero digo, es un primer paso, pero todavía tiene que mejorar. El gran paquete o el gran grupo de las indicaciones quirúrgicas es la compresión medular. El objetivo básicamente es la preservación de la función, sobre todo de la marcha. El factor pronóstico relacionado con las complicaciones y la mortalidad en la metástasis con la lesión medular es perder la capacidad de marcha. La mortalidad se dispara y la supervivencia se acorta. Luego, pues el control del dolor, la estabilización, que suele venir de la mano, son las lesiones inestables, y el control local de la lesión. Hay mucha evidencia a día de hoy que la revisión de la Cochrane del 2015, que la cirugía, la descompresión directa y la radioterapia posterior tiene mejores resultados que la radioterapia sola, y hoy por hoy pues creo que ya de manera global está bastante claro. Cuando habla de compresión medular intentas cuantificarlo y Bilski y compañeros desarrollaron este pequeño score o criterio de clasificación. Tipo 1 básicamente, como podéis ver aquí, es cuando no llega al cordón medular. Tipo 2 llega al cordón medular, pero no lo deforma. Básicamente
te encuentras con el líquido cefalorraquídeo alrededor, todo el blanco del líquido cefalorraquídeo alrededor, y el tipo 3 es cuando, independientemente que esté deformado o no el cordón medular, ya ha perdido el líquido cefalorraquídeo alrededor. Estos mismos autores son los que proponen, con el advenimiento del SBRT, lo que se viene a llamar cirugía de separación, que básicamente lo que se trata es de intentar descomprimir el cordón medular y dejar un espacio suficiente. El problema es definir suficiente, 2-3 milímetros. Cuando estás operando, como sabes que has dejado 2-3 milímetros alrededor del cordón medular para que la radioterapia sea segura, pero ya es un poquito esto. Está la serie más amplia publicada por ellos mismos, 180 casos, en los que los resultados en cuanto a supervivencia y control local eran infinitamente mejores, con una disminución de las complicaciones, y probablemente hoy por hoy sea el paradigma de tratamiento en ese tipo de lesiones, ¿vale? Otro caso similar, un paciente de 76 años, un anemia de colon, con una tetraparesia aguda en menos de 24 horas, con un SIN de 12, una lesión inestable, con un Tokuyashi de 10, intermedio, significa que la probabilidad de supervivencia por encima del año es mayor del 70%. Bueno, hicimos esto, como pueden ver aquí. Las imágenes no sé si se ven bien, pero en el corte sagital veis cómo dimos espacio al cordón medular, que estaba realmente muy comprimido. En el corte axial veis cómo quedan restos tumorales en lo que es el foramen izquierdo, que se iba hacia la vertebral. Cada vez que intentabas trastear por aquí veías que la raíz se quejaba y estaba la vertebral cerca, con lo cual, bueno, lo dejas ahí. Has dejado espacio al cordón medular superior a 3 milímetros. Radioterapia, esto el señor lleva 9 meses. Operado por ahí, de momento recuperó la marcha y control de la enfermedad. Otra lesión similar, como podéis ver aquí, lesión a nivel de la zona de transición, fractura claramente inestable, el cordón medular muy estenótico, la fractura, y lo que hicimos, pues lo mismo. Por un abordaje, una costotravesectomía, vacías el tumor, das espacio al cordón medular. En este caso tuvimos que poner un soporte anterior, luego radioterapia. El señor acabó muriendo al cabo de un año, año y medio, pero no perdió la marcha. A nivel local no hubo una residual de la lesión y bueno, fue el progreso de su enfermedad la que se lo llevó por delante. Y por último, ¿en qué casos puede estar indicado la cirugía radical, márgenes amplios, la exéresis en bloque de la lesión de la metástasis vertebral? Básicamente en alguna oligometástasis, en tumores que sean relativamente resistentes, tanto a la quimio como a la radio, con un buen pronóstico vital. En algún tumor muy vascularizado por el riesgo de sangrado, si haces un debulking, intentándote ahorrarte la embolización que tú haces habitualmente para intentar controlar el sangrado de estos tumores, primero porque luego te complica el abordaje por el proceso de hiperemia reactivo y el abordaje es más complicado, y segundo porque muchas veces haces la embolización, tienes este problema con el abordaje y luego no eres capaz de controlar el sangrado, y luego en algunos tumores secretores como el feocromocitoma también intentas hacer una exéresis en bloque. Para esto volvemos al mismo problema que nos habíamos encontrado en los años 2000, al principio del 2000. Tienes que utilizar algún tipo de score que te dé un poquito el pronóstico vital y no tenemos ninguno bueno. Seguimos utilizando el Tokuyashi, también se puede utilizar el Tomita, pero te encuentras, y este es un trabajo muy bueno que recomiendo leer, en el que el Global Spine Study Group, en una base de datos prospectiva de 2000 y pico pacientes, selecciona todos aquellos los que tiene todos los datos e intenta pasar todos estos scores para ver cuánto o cómo se ajustaban, cómo de precisos eran para decirte el pronóstico vital, la supervivencia. El estadístico C de Harrell, por encima de 0,80 se considera que es una arma precisa, por debajo de 0 o alrededor de 0,5 es puramente aleatorio, moneda, cara o cruz, y por encima de 0,70 se considera aceptable. Y como veis, todos estos scores habituales, Tokuyashi, Bauer, Tomita, Van der Leiden, Rades, Bolen, que son los más utilizados, ninguno llega a 0,7, que se considera una precisión aceptable, con lo cual es un terreno a mejorar en el manejo de estos pacientes. Pero bueno, puede seguir estando indicado, como digo, esta es una lesión, como veis, a nivel, no me acuerdo si era T8 o T9, una lesión mixta, básicamente blástica, no era inestable en un paciente de 68 años, pero con esta ocupación de canal tan severa, un Binsky como veis 3, no hay blanco, no hay líquido cefalorraquídeo alrededor del tumor. En un paciente, repito, de 68 años, se biopsió, le habían hecho una exéresis era un liposarcoma, un liposarcoma pleomórfico, salió una metástasis después de 6 o 7 años de este tumor. Sabéis que tiene pocas opciones de quimio o de radio,
Y bueno, pues dado el buen estado general hasta el debut de esta lesión, pudimos hacer una serie en bloque, con márgenes libres. Con este resultado, el señor lleva 2 años, de momento libre de enfermedad y bueno, vuelve a caminar, el dolor está controlado y de momento es una vida bastante normal. 2 notas de la cirugía MIS. Básicamente está utilizado o descrito a nivel dorsolumbar y simplificándolo mucho, puede ser una alternativa, pero a día de hoy no ha demostrado mejores resultados, no digo que sea peor, no ha demostrado mejores resultados que la cirugía convencional, entre otras cosas por la gran heterogeneidad de técnicas y de trabajos y de series publicadas. Los resultados son similares, es una alternativa, insisto, a día de hoy falta por demostrar que sea la opción idónea en todos los casos. Y resumiendo, porque creo que me ha ajustado así al tiempo, hay que evaluar siempre la enfermedad sistémica. Insisto, es un trabajo, la toma de decisiones es multidisciplinaria y eso es importantísimo y tenemos que habituarnos a ello. La indicación quirúrgica, básicamente lesiones inestables, claramente SINS por encima de 12 no hay ninguna duda. Y en SINS por encima de 7, entre 7 y 12, pues estás un poco como antes, depende un poco del tipo de tumor, la extensión, el dolor es un síntoma clínico muy habitual que te indica que probablemente sea inestable. La compresión neurológica, seguro si hay clínica neurológica, y si no, la cirugía de separación para darles este margen de seguridad a los radioterapeutas que pueden irradiar con seguridad de la zona. Y la excedencia bloque puede ser una opción, siempre tras discutir el caso, en oligometástasis, en tumores, repito, con buena expectativa y que sean quimio radioresistentes, y en algún caso tumores muy vascularizados o tumores secretores. Agradecer, repito, que hayáis contado conmigo. Al doctor Minguel intentamos llevárnoslo al lado oscuro de la raspa del raquis y no lo hemos conseguido. Y espero que haya sido interesante. Adiós. Repito, dejo de... Buenas noches, bienvenidos a esta sesión antes de entrar a las conclusiones que les dará el doctor Minguel. Soy Ernesto Guerra, adjunto del Hospital Vallebrón. Es un privilegio coordinar esta sesión con estos cirujanos expertos que tienen un alto volumen en cirugía tumoral. El doctor Ortiz, el doctor Gracia y el doctor Casanovas. Las preguntas serán una serie de preguntas de temas muy controvertidos. Las preguntas serán muy claras, muy concretas. Seguro que ellos también darán una respuesta muy concreta y sí puede ser un análisis breve de cada respuesta. Esperemos cubrir la mayor cantidad de preguntas posibles. La primera pregunta es acerca de este gran problema que en ocasiones en infecciones primarias es devastador, más aún en un paciente oncológico, en el cual corre el riesgo su tratamiento oncológico y corre el riesgo la vida del paciente. La pregunta es, ¿qué profilaxis antibiótica es ideal para la prótesis tumoral? Y si tienen alguna opinión del estudio Parity, que es el primer estudio aleatorizado en cirugía oncológica. Posiblemente será mejor que yo vaya nombrando quién puede responder la primera pregunta. El doctor Ortiz, si nos puede responder esta pregunta. Sí, es fundamental el antibiótico. Nosotros utilizamos cefasolina y lo utilizamos siempre hasta que quitamos el último drenaje, por decir, una sonda vesical o el drenaje del quirúrgico, el redo. Bien está el estudio Parity, que probablemente toda esta controversia que tenemos los diferentes cirujanos ortopédicos, que unos los dejan 24 horas, otros los dejan hasta quitar el último drenaje, otros lo dejan por más tiempo, y el estudio Parity quiere ver entre 24 horas y 5 días. Y yo creo que es fundamental este estudio porque va a ser multicéntrico y nos va a aclarar muchas dudas. Desafortunadamente, no va a aclarar la duda de si hasta cuándo lo dejamos en cuanto a los drenajes, pero nos va a aclarar mucho. Yo estoy muy de acuerdo con el estudio Parity. Esta pregunta es muy importante, ya que el índice de esta complicación es alrededor de
10-15% en prótesis tumorales. Quería ver si están de acuerdo el doctor Casanova o el doctor Gracia o si hacen otro protocolo, ya que son de distintas escuelas, tal vez la profilaxis es distinta en sus servicios. Doctor. Bueno, pues. Sí, doctor, gracias. Perdón, doctor Casanova. Sí. Bueno, eu gostaria de dizer uma coisa muito rápida. Nós temos uma qualidade diferente em nossa enfermaria porque temos 28 pacientes solo de patologia tumoral haciendo la quimioterapia y haciendo la cirugía en el mismo espacio. Y tenemos el oncólogo es el responsable por toda la orientación de antibioterapia, pero que tenemos un control muy eficaz sobre la fauna, la flora, digamos, que habita en la enfermería. Lo que hacemos habitualmente es, en todos los pacientes que no hacen quimioterapia, usamos la cefazolina. En todos los pacientes que hacen quimioterapia, usamos una combinación de teicoplanin con piperacinina. Y cuando mantemos la antibioterapia en cuanto tenemos drenajes, habitualmente hasta el 5º día. Y cuanto al estudio, yo pienso que Eduardo lo hizo muy bien y nos dará muchas respuestas en el futuro. Doctor Gracia, quería añadir algo. Sí, a ver, cuando nosotros fuimos a participar en el estudio Parity, yo pregunté a los infectólogos de mi hospital y los infectólogos de mi hospital me dijeron que no en cirugía oncológica, pues es un estudio muy importante porque es el primero y multicéntrico en cirugía oncológica, sino que en cirugía protésica ya estaba demostrado que únicamente con la profilaxis de 24 horas no había diferencias estadísticas entre la aparición de infección o no. Entonces nosotros utilizamos un protocolo propio por el momento, que es únicamente profilaxis, no lo alargamos hasta la retirada de redones o drenajes. En casos que no han hecho quimioterapia utilizamos cefazolina y genta, y en casos que han hecho quimioterapia utilizamos aztreonam y teicloplanina. Y en la pelvis añadimos, tanto en casos que no han hecho quimio como en casos que han hecho quimio, a esta misma profilaxis el metronidazol. Es la única diferencia, en principio esperando un poco los resultados finales del estudio Parity, que creo que ahora tiene cerrado ya el reclutamiento. Ya está cerrado, sí. Importantes aportaciones. La segunda pregunta va en relación a estas situaciones. La literatura ortopédica considera que la fractura patológica no se unen alrededor del 50% y la pregunta es clara. En situación de fracturas patológicas o en estas fracturas que se ven claros que se van a romper de manera inmediata casi, ¿cuál es la mejor opción? ¿Qué optan por hacer? ¿O una prótesis tumoral si es una lesión única? Hablando de una lesión única, ¿una prótesis tumoral o una osteosíntesis? Doctor, gracias, si puede empezar igual. Bueno, a ver, yo primero había que valorar al paciente y ver el primario. Si es un paciente joven con un primario controlado, con una esperanza de vida larga, seguramente con esta metástasis, tanto en fractura patológica como sin fractura patológica, con fractura patológica inminente, como cirugía profiláctica, yo sí que le propondría una megaprótesis. Doctor Casanova, en una u otra situación, ya sea en fractura patológica o en fractura inminente. O doctor Ortiz, ya que lo tenemos ahí en la pantalla. Sí, yo soy muy agresivo y yo probablemente iría, bueno, casi sin el probablemente, a la prótesis tumoral. Obviamente mirando todos los factores de riesgo, etcétera, y consultándolo con el oncólogo. Pero parece que es demasiado, pero en las manos de cirujanos ortopédicos oncológicos, colocar una prótesis tumoral de fémur proximal es
es factible y no sencillo, pero está en nuestras manos. Probablemente colocar un clavo en una fractura puede llegar a ser hasta mucho más difícil y probablemente si el paciente va a sobrevivir, va a tener un cutout o si tiene una recidiva va a ser problemático. Y además siempre que colocamos un clavo probablemente necesitan radioterapia. Mi opción, para ser conciso, prótesis tumoral. Doctor Casanova. Creo que nos ha abandonado. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Mandarle un mensaje al doctor Casanova, que probablemente no esté escuchando. Estou com um pouquinho de problemas em ouvir o som de retorno, pero eu gostaria de dizer o seguinte. Nestes casos, para mim, é muito importante saber qual é o primário e quais são os parâmetros biológicos que o paciente tem. Se a metástase é única e tardia, ou se surge durante o tratamento da quimio ou muito precocemente. Se ela é única e tardia com parâmetros biológicos negativos, é uma substituição protésica, me parece o mais indicado. Se é uma metástase precoce e se tem parâmetros biológicos de doença ativa, lo enclavado en endomedular no rimado me parece la mejor solución. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. La literatura ortopédica también considera que la progresión tumoral está alrededor del 20-30%. Y en realidad esta complicación es problemática porque se interrumpe el tratamiento oncológico de estos pacientes. ¿Cuáles son las causas y cómo se podría evitar esto? Y si esto se produce en ocasiones por error en el tratamiento quirúrgico, en la selección de la síntesis versus reconstrucción con prótesis en este tipo de lesiones. Doctor Gracia, si puede ser. Sí, a ver, claro, si hay una cirugía de primer intento para intentar mejorar sobre todo la calidad de vida de los pacientes es la de las metástasis. Entonces sí que es verdad que ante una progresión tumoral que se da frecuentemente en los mielomas y también en las metástasis, es necesario muchas veces hacer estos rescates quirúrgicos, teniendo en cuenta el estado general de los pacientes, que los oncólogos te valoren el pronóstico vital y desde luego que la reconstrucción o que las expectativas de reconstrucción, el tiempo de recuperación de los pacientes no sea mayor al tiempo de esperanza de vida que tengan. Es difícil, a veces tú pues indicas un enclavado, porque, sobre todo en fractura patológica, porque crees que es el mejor método para tratar a los pacientes porque la recuperación va a ser más rápida o porque les vas a dar la suficiente estabilidad, pero no hay yo creo que no hay criterios específicos para poder determinar qué primeras cirugías van a ir bien o cuáles pues, van a presentar complicaciones. Es difícil, yo creo que hay que individualizar los casos, no hay escalas o protocolos específicos para poder valorar cómo funcionarán. Y desde luego, si son, como hemos dicho antes, si son metástasis únicas de buen pronóstico, pues quizá una cirugía más agresiva sea la indicación, como una prótesis. Doctor Casanova, doctor Ortiz, ¿quieren aportar algo? Sí. Y esta diapositiva que nos muestras, yo creo que también nos puede ayudar a responder la primera pregunta. Obviamente todo es complicado porque todo tiene muchos factores, pero si vemos el caso en que ha hecho esa recidiva tan importante en la región subtrochanteria, es lo que yo comentaba, de pronto colocas un clavo pensando en que el paciente vaya a fallecer pronto y luego sucede esto. No sabemos, obviamente, si con una prótesis tumoral habríamos evitado esta situación tan dramática. Por lo cual siempre es valorarlo todo con el equipo multidisciplinario y yo sigo siendo muy agresivo. Otra cosa que quisiera decir rápidamente en cuanto a los sistemas valesianos que tenemos de pronóstico de vida, etcétera. Mi opinión, y creo que la de todos, el mejor sistema valenciano es un buen equipo multidisciplinario, hablar con el oncólogo médico, con el oncólogo radioterapeuta, y él nos va a decir efectivamente entre todos
cuál va a ser más o menos la supervivencia de cada paciente. Gracias. Doctor Casanova, si quería aportar algo. Bueno, eu estou de acordo com o que han dicho. Não há, infelizmente, uma droga que nós possamos utilizar para prevenir a evolução das metástases. Como sabes todos, a utilização do ácido zolindrómico é o único que previne os secretary-related events, pero não em uma doença com tão grande atividade. E eu concordo com o que ambos disseram, que nestes casos há que ser mais agressivo, o mais agressivo possível para conseguir controlar a doença. Gracias. Desafortunadamente, calcular la supervivencia estimada en cada paciente con una metástasis es una ciencia inexacta. En sus centros, ¿qué escala o aplicaciones usan para valorar la supervivencia estimada? ¿Y cuál es el tiempo para considerar una reconstrucción con una cirugía tan agresiva como la prótesis tumoral? Doctor, gracias, si puede ser. Sí, a ver, bueno, lo hemos dicho antes, no hay ningún sistema bueno para calcular la supervivencia de estos pacientes. Es la multidisciplinariedad, es lo que se ha dicho, o sea, hablar con los oncólogos, que los oncólogos más o menos te estimen la supervivencia, suelen estimarla bastante a la larga y a veces te plantean problemas, porque claro, te obligan un poco a cirugías pues que a lo mejor después te das cuenta de la evolución del paciente, pues son cirugías demasiado agresivas. Desde luego, yo creo que para plantear una megaprótesis en una metástasis única o oligometástasis en un paciente, el tiempo mínimo que ha de sobrevivir por lo menos es 1 año. Doctor Casanova, doctor Ortiz. Yo creo que no. Yo diría menos de supervivencia. Pues como es tan difícil saber si va a ser 1 año, de pronto si colocamos un clavo y sucede igual que lo que hemos visto el otro, el cotaud, a los 3 meses, nos vemos obligados a hacer una cirugía más compleja aún. Yo, aún así, sigo siendo agresivo en fémur proximal, pero todo es muy fácil hablarlo aquí teóricamente, cuando lo difícil es tener el paciente al frente. Y efectivamente, hace poco lo comenté también en un seminario, es fundamental que los oncólogos, no sé si hay algún oncólogo escuchándonos, sean lo más honestos posible. También está bien que sean muy optimistas, que te dicen 2 años, 3 años, y luego no es tal así, pero por eso tenemos en el equipo el oncólogo que nos puede ayudar. Pero son muy optimistas a veces. Doctor Casanova, ¿cuál es el límite de tiempo en...? Bueno, eu diria que o limite de tempo para mim personal e para aquilo que hacemos no centro é que o paciente tem que ter tempo para recuperar de la cirurgia que lhe vamos a fazer e para vir a beneficiar dela. Se não tem estas 2 capacidades de recuperar funcionalmente e não vir a beneficiar da cirurgia, eu penso que não se justifica ir por um caminho de grande agressividade sobre o paciente. Não digo que sejam 1 ano, nem digo que sejam 6 meses, acho que depende de paciente para paciente, mas tem que ter tempo para recuperar e beneficiar da cirurgia. Pasamos a la siguiente. Concretamente, un caso como este, 57 años de pulmón, metástasis única en cuello de fémur. ¿Qué precauciones indican para la cementación, para evitar la embolia gracia o la embolia de cemento? Y si indican vástagos cortos o vástagos o largos. Este paciente tiene esta escala de Mirel y con una puntuación de 11, que quiere decir que es de tratamiento quirúrgico. Doctor Gracia. Bueno, nosotros completamos el estudio siempre. Esto es una cosa que ya les enseñamos a los residentes en urgencias, a hacer radiografías del fémur completo, lógicamente para ver que no haya metástasis o lesiones líricas más abajo, más a nivel distal. Y utilizamos habitualmente prótesis convencionales, en este caso un aneo de pulmón, seguramente con una supervivencia corta. Y para prevenir el riesgo de embolización por el cemento, que es un riesgo frecuente, pues normalmente no utilizamos tapón,
A mí me gusta cementar a mano estos casos, aunque vaya un poco en contra de la cementación tradicional, o bueno, que es más en boga últimamente, más moderna, con la pistola o con métodos de presurización, y no utilizamos tapón para intentar, o un restrictor distal para intentar no aumentar la presión y aumentar el riesgo de embolización. Sí. Doctor Ortiz, en este caso utilizaría un vástago largo como se han hecho en esta cirugía con este paciente. Es controvertido y cada vez hay más publicaciones en los vástagos cortos. Pero desafortunadamente yo me llamo como Levis, de Levis, yo soy muy tradicional y yo prefiero continuar con los vástagos largos. Sé que son pacientes frágiles, que probablemente el vástago largo, la cementación, esa fragilidad del paciente puede llevar a un embolismo graso o de cemento, pero hace poco leí un estudio muy bueno de Boston y sus probabilidades de esto eran muy poquita. O sea, seguían con la misma duda del vástago largo o vástago corto. Sé que es una tendencia interesante, pero yo sigo con el vástago largo si es factible. Eso sí, nunca pongo tapón, cemento todo, sí, pero nunca pongo el tapón por el miedo a la presurización de la situación. Claro. Doctor Casanova, ¿alguna otra indicación para prevenir la embolia grasa? No, lo hago lo mismo que los dos hacen, precisamente. La misma cosa, sin tirar ni por. Gracias. La localización de la metástasis en la pelvis posiblemente es una de las ubicaciones más catastróficas, no solo por el dolor, sino también porque la reconstrucción es difícil y a veces la cirugía radical es imposible hacerla. Claro. ¿Cuándo indican una cirugía tan agresiva como esta en un paciente con una prótesis tumoral, una cirugía de Harrington, creo que se llama esto, ¿sí? Doctor Casanova. Bueno, yo quería decir que sistemáticamente en todos los pacientes con lesiones pélvicas nos hacemos una embolización previa. Entre las 24 a 36 horas antes de la cirugía, hacemos una arteriografía con embolización, disminuyendo el riesgo de sangramiento y aumentando las posibilidades de sobrevivencia del paciente. Quanto ao grau de Harrington, temos utilizado em alguns casos em pacientes com possibilidades de sobrevivência maior, algumas reconstruções utilizando as próteses de Lumic nos grados más 3 y 4 que sean posibles de lo hacer. Lo caso presentado está muy bien resolvido y está muy bien resolvido, pero en toda esta cirugía es muy difícil, las opciones son siempre muy difíciles. Doctor Gracia o doctor Ortiz, ¿algún comentario? 200% de acuerdo con José. La técnica de Harrington, realmente para mí es muy difícil. A pesar de que tenga la embolización, tenga todo, hacer intralesional, colocar cemento, los vástagos, es bastante con mucho riesgo. Yo, en principio, si es factible, opto también por la prótesis tipo cono invertido, puede ser Lumic o la que tenía Stanmore, Conet. Si es factible. Si no, pues intento radioterapia o colocar cemento, pero no me gustan tanta barra del método de Harrington. No lo sé, pues nunca no lo he hecho muy poco, he hecho nunca, pero habré hecho 2 o 3 veces. Es así. ¿Algún comentario, doctor Gracia? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo que en Harrington tipo 3 pues a lo mejor es la mejor solución que tenemos ahora y que ha sustituido a los antiguos enclavados con Steinman en la cementación o incluso los anillos de sostén de la cadera, pues son las prótesis de cono invertido. Yo sí que he operado algún caso de neoplasia de tiroides o neoplasia renal con buen pronóstico, metástasis única, más de 6 meses de evolución de la metástasis en zona 2 con una prótesis a medida. Y con una evolución correcta, en principio con sobrevidas de 4 o 5 años. Pero esto lo has de valorar
con bastante tiempo y hablarlo mucho con los pacientes, y realmente en la pelvis es uno de los sitios donde los pacientes son más dados a demandar cirugía, porque es extraordinariamente limitante. Entonces, sí que una cirugía agresiva te lo has de pensar mucho. Yo creo que con las prótesis de cono invertido nos han venido mucho a ayudar en esta localización. Gracias. Regresamos a la infección. Si tienen que escoger 3 gestos más importantes para evitar estas catástrofes, yendo desde la optimización del paciente, la anemia, el tipo de asepsia, el tiempo quirúrgico, antibiótico local o implante con plata, ¿cuáles son los 3 puntos más importantes para evitar la infección periprotésica de las prótesis tumorales? Doctor... Perdona, ¿puedes repetir los gestos? Es que no está dando otra vez la lista. Estoy bonita esa pregunta, muy bonita. A ver. Optimización del paciente, anemia, el tipo de antisepsia usada para la piel, el tiempo quirúrgico, implantes de plata o antibiótico local. O cualquier otro que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Todos son importantes, no hay duda. La anemia, no puede entrar con anemia. La plata me gusta muchísimo. Escoger 3, no me gustaría que el paciente entre con anemia. Me gusta mucho la plata. Que no haya mucha circulación en el quirófano de mucha gente, aunque siempre trabajamos todos en hospitales universitarios y nuestro deber es enseñar. Tiempo quirúrgico no le pongo mucho cuidado porque prefiero tardar lo que tenga que tardar, pero que salga bien. Eso no le pongo mucho cuidado. Malla de Trevira no me gusta, que está puesta en la foto. Sí, solo pongo en casos especiales. Aunque eso es no sé si es una tibia o un fémur. No sé, es complicado, es una pregunta bonita, pero no... escoger 3 es complejo. A ver qué dicen mis compañeros. Sí. Doctor Casanova. Bueno, yo diría que una cosa para mí es muy fundamental. La cobertura y el encerramiento cuidadoso de las partes blandas es fundamental para mí para prevenir la infección. Y si hay necesidad de haber recurso al cirujano plástico, pues ya hay que recorrer al cirujano plástico. Después, disminuir el tiempo cirúrgico, yo pienso lo mismo que Eduardo, hay que lo hacer bien. Y una de las formas que tenemos de lo hacer bien es estar bien experimentados con el material que utilizamos, muy familiarizados. Y por eso yo pienso que no debemos andar atrás de los cambios. Esto apareceu, vamos a ensaiarlo. Oh, esto apareceu, le voy a ensayar. No. Manter-nos estritos àquilo que hacemos bem com o material que hacemos. Me gusta a plata, la utilizo há muitos anos e só depois de estas coisas é que ponho a profilaxia antibiótica. Pero penso que as outras 2 são fundamentais para os resultados. Doctor Gracia. Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, yo con la plata tengo muy buena experiencia, la verdad. En recambios en 2 tiempos, de prótesis tumorales y eso muy buena. Y estoy de acuerdo en la cobertura de partes blandas, fundamental. Lo de las mallas de Trevira las pongo solo en situaciones muy especiales y sí que es verdad que hay que tener especial tiempo, especial cuidado pues con localizaciones como la pelvis o la tibia, que las infecciones, la tasa de infección es mucho más alta. ¿Antibiótico local no usa rutinariamente? No, si utilizo un injerto sí que lo sumergimos en el injerto en una mezcla de antibióticos hasta el momento de la reconstrucción, pero antibiótico local sí que en algún caso hemos utilizado el film un gel especial para pintar las prótesis, pero han sido un par de casos, no tengo una experiencia dilatada en esto. ¿Puedo decir una cosa? Sí, por supuesto. Una cosa una situación importante es una frase que me gusta, que no es mía, que es del doctor Mankin. Lo más importante es no fancy surgeries. No intentemos inventar grandes cirugías. Vamos a lo que sepamos. Vamos a lo correcto, a lo nuestro, donde estemos cómodos, como en nuestra casa. No fancy surgeries. Ya, solo quería decir eso. Perfecto, gracias. Una otra pregunta, una última pregunta posiblemente.
Existen complicaciones también con el implante, como esta que vemos aquí, que es una fractura del vástago, que la literatura lo reporta como una excesiva constricción en la rodilla del implante. Esto sobrecarga el vástago y puede fracturarlo. ¿Ustedes consideran que esto es así? Y si es así, ¿prefieren un componente con una constricción tipo endomodel o platillos móviles? Doctor Casanova o doctor Ortiz, que está en la pantalla. Yo siempre utilizo platillos móviles. No sé cuánto tiempo sigue siendo móvil, pero siempre utilizo los platillos móviles. Es raro esta complicación. De pronto aquí hay que llamar a la casa comercial a ver qué ha pasado con esa prótesis, por qué se ha roto en el vástago, o falla de nuestra que no cementamos bien, no lo sé. Pero si es factible, platillo móvil, mejor. Pero ya te digo, no sé la experiencia de José y Isidro y el resto de compañeros si eso se sigue moviendo por mucho tiempo o no. Muy bien, Gracias. había algunas otras preguntas, pero en vistas al tiempo lo dejamos por concluido. Muchísimas gracias y espero y seguro que vuestras aportaciones han sido muy importantes para salir con una idea muy clara en estos puntos controvertidos. Gracias. Gracias. Cumplimientos a todos. Presentará las conclusiones del libro de la sesión. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. No me quiero alargar, solo voy a estar 3 minutos. En principio, por orden, agradecer, ¿no?, como ha dicho ya el doctor Fraguas, a todos los autores, ¿no?, que son la pieza fundamental. Como ya ha dicho, bien dicho, han participado 73 autores. Ayer los contaba cuando preparaba mis conclusiones, ¿no?, con lo cual esto es un mérito. Un mérito, además, este mérito no solo por el número, sino que abarca a todas las instituciones públicas de gran renombre, como el Hospital de San Pablo, con mucha tradición en tumores óseos, Hospital de Vallebrón, Bellvitge, que con el Instituto Lico, la experiencia también del doctor Fraguas, que hay que olvidar que fue el impulsor de este proyecto. Decir que al final, cuando tienes la obra en la mano, es un proyecto, es un libro manejable, con un formato que destila también la multidisciplinar, que todos los autores han dicho la palabra multidisciplinar, es lo más importante. A los que se quieran dedicar a este tipo de patología, yo estuve 7 años dedicándome a esta patología, lo más importante es la multidisciplinaridad, porque al final, como han dicho ahora estos autores, acabas valorando la supervivencia del paciente, que es tan importante. También este libro aporta difusión del conocimiento, que otros valores que yo creo que hay que resaltar. Es un libro esencial por su manejo, creo que para los residentes en formación, también especialistas jóvenes, incluso médicos de cabecera, porque realmente son capítulos relativamente cortos, manejables, fáciles de leer, con lo cual el formato creo que ha sido un acierto. Decir que al final el objetivo es el tratamiento de estos pacientes. Hay que recordar que los pacientes con metástasis óseas son pacientes que, como decía hace poco un oncólogo que luego del bio que nos habló sobre investigación en metástasis, pues que no es curativa hoy en día la enfermedad metastásica y que solo vamos a ver aumentar la supervivencia de calidad de vida. Hemos de recordar que la supervivencia media de un tumor de pulmón es de 1 año y de mama entre 3 y 5, con lo cual nuestro objetivo es dar calidad de vida a los pacientes. Creo que este libro puede ayudar en esto. Destacar también la multidisciplinaridad. Ahí también estaba anotando. Han participado 10 servicios diferentes, que los voy a nombrar: radiodiagnóstico básico, oncología, radioterapia, anestesia con clínica del dolor, rehabilitación. La doctora Sánchez Raya también está conectada y nos está viendo. Cirujanos, neurocirujanos y cirujanos ortopédicos, psiquiatras y nutricionistas, con lo cual el abordaje, repitiendo lo que he dicho antes, es multidisciplinar. Decir que lo que antes comentaba, tuvimos hace poco una charla en el hospital sobre investigación. Este libro no va sobre investigación, pero hay 2 problemas clínicos que yo desconocía, que son en metástasis, son las metástasis que aparecen al cabo de muchos años, que esto parece ser que son células durmientes que quedan acantonadas, y se ve que ahora la investigación está muy encaminada a ver si se puede mejorar ese tratamiento, o sea, detectar estas células durmientes, que parecen ser que estas células durmientes también están en el entorno óseo como protegidas, como si fuese un biofilm, y por ahí van las investigaciones. Y bueno, nuestro hospital, y como seguramente otros, están iniciando mucho investigación, y que el futuro va a ser, intentaremos, los que nos precederán, ¿no?, que
estos pacientes no solo sobrevivan, sino que se curen, ¿no? Hoy por hoy esto aún no lo podemos decir, pero el libro, este gran fruto que ha sido este libro, pues intentará o intenta dar un paso más hacia este camino que es el aumento de la supervivencia y la curación de estos pacientes. Sin más, agradecer también a todos los editores, que realmente han sido un placer trabajar con ellos, y finalmente también a la industria. Sin la industria MBA, gracias a MBA porque es un esfuerzo económico y que lo valoramos mucho, sinceramente, gracias a estos proyectos, porque sin la industria nuestro quehacer diario a veces se encuentra muy limitado, ¿no? Y luego finalmente a la editorial, que pues confió en nosotros y llevó a cabo el proyecto. O sea, sin más, agradecer a todos y la asistencia, y no tengo más que añadir. Gracias a todos. Adiós a todos, mis cumplimentos y gracias. Complementos, hasta luego a todos, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Adiós a todos, gracias por la invitación. Gracias. Adiós a todos.